un hombre que conquistó el mundo. Con tan solo 32 años, exhaló su último aliento en una habitación de un palacio en Babilonia. ¿Pero cómo murió? La repentina muerte de Alejandro Magno ha permanecido como uno de los mayores misterios de la historia, sin resolver durante 2000 años. Hoy desentrañaremos el misterio no solo de un conquistador, sino de una leyenda. Alejandro, el joven príncipe de Macedonia, creció desde muy joven bajo la sombra de un gran legado. Su padre, Filipo II, fue uno de los gobernantes más poderosos de su época. Con su férrea disciplina, su incesante guerra y su genio político, reinó no solo en Macedonia, sino en todo el mundo griego. En consecuencia, la infancia de Alejandro estuvo marcada no tanto por la inocencia de un príncipe común, como por las pesadas responsabilidades de un futuro emperador. Siendo aún adolescente, su padre lo convirtió en alumno de Aristóteles. Esto no fue solo una educación, sino también un proceso visionario. Con la sabiduría de Aristóteles, Alejandro memorizó las epopeyas de Homero, aprendió sobre los héroes de la mitología griega y comenzó a verse como un héroe siguiendo los pasos de Aquiles. Comprendió la filosofía, la lógica, la astronomía, la medicina y las ciencias naturales. Esta educación moldeó no solo su mente, sino también su alma. Lo transformó de un guerrero común en un líder que traería un nuevo orden a las tierras que conquistó. Alejandro, el joven príncipe de Macedonia, creció desde muy joven bajo la sombra de un gran legado. Su padre, Filipo II, fue uno de los gobernantes más poderosos de su época. Con su férrea disciplina, su incesante guerra y su genio político, reinó no solo en Macedonia, sino en todo el mundo griego. En consecuencia, la infancia de Alejandro estuvo marcada no tanto por la inocencia de un príncipe común, como por las pesadas responsabilidades de un futuro emperador. Siendo aún adolescente, su padre lo convirtió en alumno de Aristóteles. Esto no fue solo una educación, sino también un proceso visionario. Con la sabiduría de Aristóteles, Alejandro memorizó las epopeyas de Homero, aprendió sobre los héroes de la mitología griega y comenzó a verse como un héroe siguiendo los pasos de Aquiles. Comprendió la filosofía, la lógica, la astronomía, la medicina y las ciencias naturales. Esta educación moldeó no solo su mente, sino también su alma. Lo transformó de un guerrero común en un líder que traería un nuevo orden a las tierras que conquistó. La potencia más poderosa de la época era el Imperio Persa, que gobernaba Oriente con majestuosidad. Con su riqueza, vastos ejércitos y arraigadas tradiciones, este imperio, aparentemente invencible, había dominado durante siglos territorios que se extendían desde Anatolia hasta la India. Pero el ardor que ardía en el corazón del joven rey macedonio no era solo la victoria, sino la ambición de lograr lo imposible. Alejandro anhelaba cumplir el sueño que su padre había dejado inconcluso: doblegar a los persas. En el año 334 a.C., el primer gran encuentro tuvo lugar a orillas del río Gránico. El ejército persa estaba formado en filas al otro lado del río. A pesar de su superioridad numérica, Alejandro, con el coraje de su juventud, se adentró en el río a caballo, llevando consigo a su mejor caballería. Cuando llegó el momento de la batalla, las lanzas macedonias atravesaron las filas persas. La victoria en el Gránico se convirtió en su primera llave para abrirse camino hacia Oriente. Luego, en el 333 a.C., se enfrentó al ejército de Darío III de Persia en la llanura de Isos. El ejército persa era una fuerza colosal. Se decía que estaba formado por cientos de miles de soldados. Pero Alejandro, con una maniobra magistral, atacó el centro del rey. Darío huyó del campo de batalla. Este momento fue un punto de inflexión que destrozó la moral persa y elevó la confianza en sí mismos de los macedonios. Pero la mayor batalla se libraría en Gaugamela.
En el 331 a.C., dos ejércitos se enfrentaron en las vastas llanuras de Mesopotamia. Los persas desplegaron todo tipo de armas, desde elefantes de guerra hasta carros. Pero Alejandro empleó una de las estrategias más brillantes de la historia. Rescató a su ejército de un cerco total y luego asestó un golpe fatal desde el centro. Darío se vio obligado a huir de nuevo. Esta derrota selló el destino del imperio persa. Con una sucesión de victorias, las magníficas puertas de Babilonia se abrieron ante Alejandro. Persépolis, legendaria por sus riquezas, cayó en llamas. Persia, antaño el estado más poderoso del mundo, quedó relegada a las páginas oscuras de la historia. Y desde ese momento, el nombre de Alejandro quedó grabado no solo en los cielos de Macedonia, sino en todo el mundo. Pero en la embriaguez de la victoria, algo más creció, un deseo inagotable e inquebrantable de conquista. El fuego que lo ardía en su interior no se extinguió con la caída de Persia. Al contrario, continuó ardiendo con más fuerza. El imperio persa ya era historia. Pero para Alejandro, este no era el final del camino. Para él, cada victoria era una puerta a la siguiente conquista. Y ahora volvía la mirada hacia las tierras desconocidas del este, la India. Meses de arduas marchas comenzaron con su ejército. El calor abrasador del desierto, los vientos gélidos de las altas montañas y ríos aparentemente intransitables. Los soldados se ponían a prueba a cada paso. Cuerpos cansados, labios sedientos, brazos temblorosos de hambre. Sin embargo, el nombre de Alejandro seguía ardiendo como un fuego en sus corazones. Finalmente, llegaron a las tierras tropicales de la India. Allí, un espectáculo que los soldados macedonios nunca antes habían visto apareció ante ellos. Ejércitos de enormes elefantes de guerra se alzaban ante ellos como montañas que bloqueaban el cielo. Guerreros con armadura, guerreros con lanzas a cuestas. Estas bestias, cuyos temblores sacudían el suelo a cada paso, eran la esencia misma del terror para el ejército de Alejandro. Entonces, cuando llegó este momento, ¿qué hizo Alejandro? Permaneció impávido. No tuvo miedo. Al contrario, se animó. Reorganizó su ejército, alineando sus filas de lanceros para enfrentarse a los elefantes, y dirigió a su caballería contra los flancos enemigos. Y comenzó la batalla. El cielo resonó con gritos, mientras los elefantes cargaban. Los soldados macedonios fueron aplastados. La sangre se derramó por todas partes. Pero las tácticas de Alejandro funcionaron. Las lanzas perforaron la armadura de los elefantes. La caballería desbarató la formación enemiga. Al final de una lucha sangrienta y aterradora, la victoria volvió a ser de los macedonios. Pero esta victoria fue diferente a las demás. El precio fue muy alto. Los soldados estaban exhaustos. Años de campaña los habían agotado. Luchaban contra la enfermedad y la fatiga en tierras lejanas, en el aire húmedo de los trópicos. Cada uno de ellos añoraba su patria. Y un día se presentaron ante Alejandro. Mirándolo a los ojos le dijeron: «No tenemos fuerzas para seguir adelante». ¿Acaso podía haber mayor decepción para un conquistador? Alejandro siempre había marchado con su ejército. Desafiar su voluntad significaba poner en peligro su imperio. En ese momento, un gran conflicto rugió en el corazón de Alejandro. No podía ir más lejos. Escuchó a sus soldados. Y así, en la cúspide de sus conquistas, eligió el camino del regreso. Pero este regreso no fue una simple retirada, porque Alejandro ya no era un simple conquistador, sino un líder que buscaba unir culturas. Comenzó a fusionar las tradiciones persas con el mundo griego. Unir Oriente y Occidente era su nueva visión. Ahora, su objetivo era unir no solo territorios, sino pueblos y civilizaciones. Y precisamente por eso, el nombre de Alejandro sería recordado no solo como un guerrero,
sino como un emperador que buscó unir mundos dispares bajo un mismo techo. Año 323 a.C. C. Tras años de conquista, Alejandro regresó a Babilonia con su ejército. Este regreso no fue solo la llegada de un gobernante, fue la magnífica marcha de un conquistador mundial. Las altas murallas de Babilonia, la puerta de Ishtar, adornada con mosaicos, los ricos mercados y los magníficos palacios estaban preparados para recibir a su emperador. Las calles de la ciudad estaban decoradas con flores, y la gente acudía en masa a las calles para presenciar las procesiones triunfales. Las mujeres cargaban a sus hijos sobre sus hombros, y los ancianos rezaban. Cuando Alejandro entró en la ciudad en su carroza bordada en oro, miles de voces se mezclaron en el aire. Las celebraciones continuaron durante días. Largas mesas se colocaron en los patios del palacio, se tintinearon las copas de vino, resonaron los tambores y los bailarines animaron la noche. Generales y amigos se reunieron alrededor del emperador, hablando tanto de la victoria como del futuro, porque Alejandro aún tenía nuevas campañas en mente: conquistar Arabia, liderar su ejército hasta el Océano Índico. Sus sueños eran infinitos, pero a la sombra de las magníficas festividades de Babilonia, un peligro inadvertido crecía lentamente. Una noche, tras un largo festín, el rostro de Alejandro palideció. Un dolor agudo le recorrió la cabeza y le asomaron gotas de sudor por la frente. Al principio, pareció una leve molestia, quizá una fatiga extrema, pero al día siguiente, la fiebre le subió aún más. Con el paso de los días, su enfermedad empeoró. Primero, empezó a tener dificultades para caminar. Luego, su habla se volvió confusa. Las palabras que pronunciaba se volvieron incomprensibles. Finalmente, su lengua enmudeció por completo. Ya no podía hablar con sus generales, sino que simplemente les hacía gestos con la mirada. Esas miradas poderosas, los ojos que habían animado a sus soldados en el campo de batalla, se convirtieron ahora en silenciosos gritos de auxilio. Sus comandantes, amigos, médicos y sirvientes esperaban junto a su lecho. Las habitaciones del palacio estaban iluminadas por la luz de las velas y llenas de silencio. Todos escuchaban la respiración agonizante del joven rey. Durante 12 días, Alejandro vaciló entre la vida y la muerte. A veces, la fiebre bajaba y recuperaba un leve color en su rostro. En esos momentos, surgía un atisbo de esperanza. Pero al día siguiente, la fiebre volvió a subir y su cuerpo se debilitó aún más. A medida que la enfermedad avanzaba, su cuerpo comenzó a paralizarse gradualmente. Primero, sus brazos se debilitaron. Luego sus piernas se negaron a moverse. Era como si su cuerpo abandonara su alma. Sin embargo, apenas unas semanas antes, este joven había liderado a su ejército hacia la victoria a caballo encabritado. Ahora, estaba confinado en su cama. Había rumores entre los generales que esperaban junto a su lecho. Algunos creían que se recuperaría, otros esperaban lo peor. Pero nadie podía comprender el rápido declive del joven rey. ¿Era realmente una enfermedad o algo más? Y al final de este agonizante período de 12 días, en la silenciosa cámara del palacio babilónico, Alejandro Magno exhaló su último suspiro. Tenía solo 32 años, dejando atrás un vasto imperio que abarca continentes, preguntas sin resolver y uno de los mayores misterios de la historia de la humanidad. Entonces, ¿qué le sucedió a Alejandro Magno? Su misteriosa muerte ha sido un tema de debate entre historiadores e investigadores durante siglos. Cada generación ha intentado ofrecer una explicación diferente, pero aún no hay una respuesta definitiva. Algunos historiadores intentan explicar la muerte de Alejandro por causas naturales. Argumentan que el clima cálido y húmedo de Babilonia se combinó con una enfermedad adquirida en los trópicos. Enfermedades febriles como la fiebre tifoidea o la malaria
podrían fácilmente haber sido fatales cuando el cuerpo de Alejandro ya estaba exhausto por las batallas y los largos viajes. La fiebre y la parálisis que duraron 12 días respaldaban esta teoría. Sin embargo, otro grupo de historiadores considera estas explicaciones insuficientes. Creen que esta muerte forma parte de una historia mucho más oscura. La muerte repentina de un emperador a tan temprana edad, en la cúspide de sus conquistas, es demasiado sospechosa como para ser explicada por una simple enfermedad. La teoría del envenenamiento. Una de las posibilidades más debatidas es que Alejandro fue envenenado. Se rumorea que un veneno de acción prolongada pudo haber sido añadido a su bebida durante un banquete. Este veneno no mató inmediatamente, sino que hizo efecto gradualmente a lo largo de los días. Esta teoría parece explicar por qué se retorció en agonía durante 12 días. Pero la pregunta que surge es, ¿pudo haber existido tal veneno en la antigüedad? Algunos investigadores sugieren que mezclas de plantas o metales pesados podrían haber producido este efecto. Sin embargo, no hay pruebas definitivas. Teoría de la enfermedad autoinmune. Investigadores modernos ofrecen otra explicación. Los síntomas paralíticos de Alejandro, la fiebre y las dificultades para hablar, pintan un cuadro similar al síndrome de Guillain-Barré actual. Esta enfermedad autoinmune ocurre cuando el cuerpo ataca a su propio sistema nervioso. Esta condición, no diagnosticada en la antigüedad, pudo haber paralizado gradualmente a Alejandro. Pero esto es solo una hipótesis. Teoría del asesinato político. La posibilidad más probable es que fuera asesinado. La muerte de Alejandro coincidió con un período lleno de coincidencias. Aún se preparaba para su campaña árabe. Planeaba nuevas conquistas y buscaba expandir aún más su imperio. Pero quizás esta situación aterrorizó a quienes lo rodeaban. Tras su muerte, sus generales aumentaron su poder dividiendo el imperio. Sin embargo, sus enemigos pudieron haber aprovechado la oportunidad. Quizás la muerte de Alejandro se debió tanto al poder de la naturaleza como a la traición humana. Quizás un proceso iniciado por una enfermedad se aceleró con un veneno. Quizás no fue una sola causa, sino una combinación de factores, lo que privó al joven rey de su vida. En definitiva, la única certeza es esta. Alejandro Magno, en la cúspide de sus conquistas, con innumerables sueños aún por cumplir, falleció misteriosamente. Su muerte dejó preguntas sin respuesta, y es por eso que el nombre de Alejandro continúa asociado no solo a victorias, sino también a uno de los mayores misterios de la historia. Tras la muerte de Alejandro, surgió un nuevo, asombroso y casi inexplicable misterio. Según la leyenda, el cuerpo del joven rey permaneció intacto durante días. Normalmente, en el clima cálido y húmedo de Babilonia, un cadáver apestaría rápidamente y comenzaría a descomponerse. Pero esto no ocurrió con el cuerpo de Alejandro. Quienes lo vieron no podían creer lo que veían. Su piel permanecía vibrante. Su rostro irradiaba una luminosidad apacible, como si estuviera dormido. No había olor, ni las frías marcas de la muerte. Para quienes lo rodeaban, esto no era una simple anomalía médica, sino una señal divina. A los ojos del pueblo, era la prueba de que no era un ser humano común, sino un ser elegido por los dioses. Algunos incluso afirmaron que Alejandro había alcanzado la inmortalidad. El hecho de que su cuerpo permaneciera intacto alimentó aún más la controversia en torno a su muerte. ¿Fue el resultado de una técnica especial de embalsamamiento? ¿O fue realmente un evento sobrenatural? Estas preguntas han sido debatidas entre los historiadores durante siglos. Luego su cuerpo fue preparado meticulosamente y llevado a Egipto, porque en la cúspide de sus victorias, Alejandro Magno era considerado un gobernante divino en Egipto. Allí fue colocado en un magnífico sarcófago dorado. Con su magnificencia y minuciosa elaboración, el sarcófago simbolizaba la inmortalidad del emperador. Sin embargo,
esta reliquia sagrada se perdió en las polvorientas páginas del tiempo. El sarcófago de Alejandro pasó por diversas manos a lo largo de los siglos. Según algunas fuentes, se exhibió en Alejandría, mientras que otras afirman que se trasladó repetidamente. Finalmente, su rastro se perdió por completo en la historia, eclipsado por guerras, invasiones y desastres naturales. Hasta el día de hoy, la verdadera tumba de Alejandro Magno aún no se ha encontrado. Arqueólogos, historiadores y aventureros han estado investigando este misterio durante siglos. Algunos creen que se encuentra en Egipto, otros en Grecia y otros en una ciudad perdida. Pero una cosa es segura: el misterio que rodea al cuerpo de Alejandro transformó su muerte de un destino común en parte de la leyenda. Incluso su muerte inmortalizó su nombre. Alejandro Magno vivió solo 32 años, pero esta corta vida se convirtió en una leyenda que trascendió el tiempo. No fue solo un comandante de ejércitos, fue un visionario que impuso sus sueños al mundo. Empezando como príncipe de un pequeño reino, cruzó las montañas de Grecia, los desiertos de Egipto, las fértiles tierras de Mesopotamia y las selvas tropicales de la India, estableciendo uno de los imperios más grandes de la historia. Los ejércitos que marcharon en su nombre no solo ganaron batallas, unieron culturas, forjaron caminos y facilitaron la fusión de lenguas y tradiciones. En su corta vida, transformó el mundo de maneras que nunca volverían a ser iguales. Pero la ironía fue esta: un emperador tan grande terminó su vida de conquista no en la gloria, sino con una muerte envuelta en el misterio. La misteriosa enfermedad que sufrió durante sus últimos días en Babilonia dejó tras de sí debates que han perdurado durante milenios. ¿Fue realmente solo una enfermedad? ¿Malaria, tifoidea o alguna enfermedad desconocida? ¿O un enemigo aparentemente amistoso en la mesa le había vertido un veneno de acción lenta en su copa? Quizás sus generales no querían que se fortaleciera. Quizás eliminaron a su líder más grande para allanar el camino hacia el futuro del imperio. Y otra pregunta: ¿por qué su cuerpo permaneció intacto? A ojos del pueblo, esto era prueba de su divinidad. Pero para los historiadores, sigue siendo un misterio que necesita ser explicado. Las respuestas siguen sin estar claras incluso hoy en día. Ni las crónicas, ni los hallazgos arqueológicos, ni la ciencia moderna han resuelto completamente este misterio. Quizás algún día se encuentre la tumba perdida de Alejandro y proporcione pistas de la verdad. Pero hasta entonces, este secreto permanecerá oculto tras el oscuro velo de la historia. Y precisamente por esta razón, el nombre de Alejandro Magno perdura no solo como conquistador, sino como símbolo de misterio. Como emperador en busca de la inmortalidad, permanecerá asociado a una de las grandes preguntas de la historia. Porque a veces, la inmortalidad de una persona no reside en las batallas que gana, sino en las preguntas sin respuesta que deja. Y es precisamente por eso que el nombre de Alejandro Magno jamás será olvidado.